Amada iglesia, muy buenos días, bienvenidos todos. Es un día de fiesta para la iglesia. Es un día de gran celebración, pues hoy es Domingo de Resurrección. Y yo sé que tal vez históricamente, no sé si estamos en el día o lo que la fiesta religiosa pueda hacer, pero es una buena ocasión para celebrar el acontecimiento más grande y maravilloso sobre la faz de la tierra que jamás ha ocurrido y jamás ocurrirá, que es la resurrección. Uno conoce. Porque realmente si nosotros conociéramos el significado profundo de la resurrección, entonces nuestro corazón debería brincar de júbilo. Y este es un grave problema en el cristianismo, que muchas veces no tenemos el conocimiento de lo profundo que es la cruz y la posterior resurrección de Cristo. Porque déjame decirte algo, muchos de nosotros hemos escuchado el Evangelio y por el Evangelio es que hemos sido restaurados a nuestra relación con Dios. Pero, ¿por qué? ¿Cómo fue lo que esto pasó? A veces podemos haber escuchado este versículo tan conocido y lo sabemos de memoria, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es poderosísimo. Si tú quieres resumir toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, Juan 3:16. Por eso es tan impactante este versículo. Es el Evangelio. Es el resumen perfecto del Evangelio. Pero también encontramos otras porciones, como por ejemplo 1 Corintios 15, 3 y 4. Pablo nos presenta el corazón mismo del mensaje salvífico cuando dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 3 declaraciones poderosísimas. Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero Cristo también resucitó. Y esto no por coincidencia, sino conforme a las Escrituras. Porque esto estaba profetizado que pasaría con el Cristo. Por eso es tan importante. No solamente es una serie de acontecimientos que pasaron en la historia humana. Es el plan perfecto de Dios y la resurrección es la culminación. Es la aprobación de que ese plan ha sido ejecutado con tal perfección que como resultado hay salvos. Tú y yo y todo aquel que ha sido llamado a la cruz y ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, no a través de una oración, sino que lo ha recibido por el poder de la palabra y el Espíritu Santo transformando el corazón de esa persona. Entonces, cuando nosotros miramos esta resurrección y nos damos cuenta de que no es solamente un evento aislado, sino es esa misma culminación de este plan, entonces nosotros somos guiados o debemos ser guiados a la comprensión misma de lo que es el cristianismo. Y en el libro de Romanos 4, 24, 25 es lo que Lutero consideró que era lo que transformó para él su vida. Siempre hemos sabido de que este libro de Romanos tuvo un impacto en la vida de uno de los reformadores como Lutero, pero esta parte es la que él dice es como el meollo de todo el asunto. Esto me abrió los ojos y creo que es muy válido que en este día que la iglesia o el mundo en sí está celebrando la resurrección. ¿Por qué? Porque algunos lo están haciendo con sentido y en este día queremos
entender o que Dios nos hable de ese propósito, ese sentido en qué es lo que nosotros creemos. Y habrán otros que solamente, bueno, ha sido el día de vacaciones y que ya mañana vuelve todo a la normalidad y a clases. Tenemos que encontrar ese sentido, no solamente porque hoy es domingo de resurrección, sino porque la resurrección es lo más trascendental que hay. Cuando nosotros pensamos en Jesucristo, muchas veces pensamos en Él como un mártir. Pensamos que es terrible lo que a Él le ha sucedido, qué injusticias Él ha pasado. Le tocó vivir todo eso y eso es falso, de falsedad absoluta. Él es un libertador. Y hay una gran diferencia entre ser un mártir y un libertador. Porque déjame decirte algo, y ojo, hoy, créeme, estoy temblando y mi corazón está nervioso como no estaba desde hace mucho tiempo. Porque lo que tengo que hablar es algo que confronta muy profundamente muchas costumbres religiosas que podemos tener e inclusive pensamientos cristianos que podemos tener, pero que no están arraigados en la palabra. Y tengo temor, ¿por qué? Porque como ser humano me cuesta dar esto, porque tengo miedo de que alguno se pueda ofender y se pueda ir. ¿Sabes por qué pienso eso? Porque yo me ofendí. Y porque yo dije, esto no puede ser así. Pero la Escritura es clara y la Escritura nos muestra de que este evento tan poderoso y tan grande es la consecución de ese plan y que muchas veces nosotros lo damos y lo pasamos a la ligera. Por eso lo digo, viendo nada más a Jesús como alguien que padeció. Pobrecito que le tocó pasar eso. Déjame decirte que hay mártires que han sufrido mucho más que lo que sufrió Jesús. O sea, una muerte, porque pensamos que la muerte de Jesús debía haber sido tan horrorosa para que los pecados de todos, debía haber sido la muerte más horrorosa del mundo. No, créeme, hay mártires que han muerto mucho más cruelmente. Gente que ha sido perseguida, y no en el cristianismo nada más. En el budismo, en el hinduismo y en todas esas ismos, ¿sí? Ha habido mártires, gente que ha muerto y que ha muerto por causas injustas o justas, no lo sé, mártires. En el tiempo de Jesús hubo un mártir, Sócrates. Sócrates murió por enseñarle filosofía a los griegos y él murió. Lo mataron también por su causa. Y entonces los seguidores piensan, wow, qué terrible, él se vuelve un ícono de la filosofía o un ícono de esto. Y queremos a veces tener ese ícono. Y en esta fiesta a veces tenemos el ícono de la religiosidad. Pero él no es alguien que le tocó, sino él es un libertador. Él no es un mártir. Él no vino y le tocó morir. Él vino a morir. Él sabía lo que vino. Pero un libertador que muere en la causa, es como, qué bueno que lo hizo, chévere, pero se convierte en un mártir. Pero un libertador que triunfa y sale triunfador de su lucha, entonces ese sí es un libertador en verdad, porque logró lo que se propuso, lo que era ese plan. Y esa es la diferencia, y eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 4, 24, 25, que ocurrió para nosotros. Y lo voy a leer primero en la... No, ayúdame con la NBI, por favor, si... ¿Sí? ¿Sí la tienes? Ok, ayúdame. Dice, sino también para nosotros. Comienza con eso, ya lo vamos a explicar, pero este es nuestro texto base, ¿no? Sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación.
Cuán insondables son los pensamientos de Dios. Que cuando nosotros sí vemos las Escrituras y vemos estas partes que se vuelven hasta cierto punto incomprensibles, pensamos que es un enigma. Y no es un enigma. Es un misterio. Un enigma es algo que, no tiene ningún tipo de explicación ni nada. Un misterio es que es tan profundo que tú te puedes sumergir y te puedes seguir sumergiendo y que te puedes seguir sumergiendo y cada vez hay más profundidad. Es como estar nadando en el océano en la parte más profunda. Siempre hay más agua. Eso es un misterio. Y la salvación es un misterio. Nosotros debemos estar profundizando en esas aguas tan preciosas para entender la salvación. Pero déjame decirte que si Jesús hubiera muerto en la cruz, no hubiera pasado nada. Pero es que Él murió por nuestras causas. Todo nuestro mal fue puesto sobre Él, sí. Pero si Él hubiera quedado en una tumba, simplemente hubiera sido un mártir. Y nada más. Pobrecito, murió y listo. Y sabes que muchos de sus discípulos pensaron eso. En el camino a Emaús, cuando el Señor había resucitado ya y se les acerca y conversa con ellos, ellos le dicen: pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. O sea, ni los que vieron los milagros, ni los que vieron la cruz, decían, este podía ser el Mesías, porque murió. O sea, se acabó. Y la palabra de Dios dice que si nosotros no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. No solamente dice que es vana nuestra fe, sino que el cristianismo sería lo más digno de conmiseración, de pena y de lástima, si Él no hubiera resucitado. Porque la resurrección significa aceptación. El sacrificio estuvo dado. Claro que sí. ¿Y por qué la muerte de Jesús es tan especial? No es por cómo murió, por los latigazos, no es por la corona de espinas, no es por todo. Todo eso sí, claro, es parte de. Pero es que solamente Él, Dios Hijo, podía llevar el pecado de la humanidad. O sea, a ver, te voy a pedir que hagas un ejercicio muy desagradable. Piensa en el pecado más aborrecible que tú hayas hecho. No tienes que contarlo, ni decirle al que está al lado, ni nada. Es personal. Piénsalo. ¿Sí? Piensa en ese pecado por cada día de tu vida que tú has cometido. ¿Y cuántos pecados más o menos en promedio cometerás al día? ¿Sí? Ahora piensa en todos esos pecados y por el resto de tu vida. ¿Sí? Y ahora por toda la humanidad. ¿Cuántos pecados? ¿Cierto? Es mucho. Ahora, todo eso fue puesto. Eso es, ¿recuerdas lo que hemos venido hablando? La ira de Dios. La ira de Dios fue descargada sobre el libertador. No es que eso, pastor, no puede ser porque Él es el Hijo de Dios y Dios no le va a hacer eso a su Hijo. Por favor, lee la Biblia. No hagas a un Dios a tu imagen y semejanza. Lee la Biblia. La ira de Dios nos correspondía a ti y a mí. Eso es lo que dice que va a pasar con todo aquel que no lo conozca. En el día postrero irán y se presentarán delante del tribunal de Dios y serán condenados al lago de fuego. Eso es lo que dice. Y eso es lo que nos corresponde, porque la única paga para el pecado es la muerte eterna. No hay más. Pero yo, ¿por qué si no soy tan malo? Ya lo he explicado, lo he dicho en muchas ocasiones, pero si esta es tu primera, segunda vez y tal vez no me has escuchado predicar, tú debes de saber que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él dijo, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Y el hombre dijo, yo no quiero tu imagen y semejanza, yo quiero ser como tú. Y desobedeció. Y le dio y le transfirió la autoridad y el poder a Satanás. Y Satanás dijo,
No pudiste hacer al hombre a tu imagen y semejanza. Por eso en Isaías Dios dice, no dejaré que nadie mancille mi nombre, y yo haré. Guardaré mi ira para otro tiempo, pero yo te llevaré al horno de fuego y te limpiaré. ¡Wow! Es la obra de Él restaurando lo que se había perdido. Es Él diciendo, yo lo haré por amor a mí mismo. Cuando la palabra de Dios dice que Él ha amado al mundo, muchas veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es mundo. Mundo somos todos los que estamos en este planeta. Somos los 7,000 millones de personas, más todos los que han vivido desde el principio hasta este momento. Se calcula, algunas estadísticas dicen que son 70,000 millones de personas que han vivido hasta este momento. No, no se refiere a ese mundo. Mundo se refiere a un sistema, ¿sí?, corrompido. Pero ¿cómo Dios va a amar a un sistema corrompido? Usted, pastor, está hablando locuras. No. Lo que dice Juan 3:16, que se necesita un amor tan grande para amar a ese sistema pecaminoso. Ese sistema que es totalmente contrario a Dios. Tanto dice la Escritura que es como el oriente del occidente. Si tú estás, ¿por qué Dios hace esa comparación? Porque el oriente y el occidente jamás van a chocar. El uno va para allá, el otro va para allá y se acabó. Y así será siempre. Y entonces, ¿cómo es posible que Él pueda amar? Por eso dice, porque de tal manera Él mismo, en contra de su santidad, de la cual es aborrecible tan solamente el pecado, nosotros lo que representamos es tan aborrecible para Él que se necesitó un amor tan grande. ¿Sí estás entendiendo? No es que te ama tanto porque eres la niña preciosa de sus ojos. Nos gusta pensar así. Nos encanta que nos hablen así, que nos digan que nosotros somos la niña de los ojos del Señor. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que es por amor de su nombre. Amor de su nombre. Por amor de su nombre, Él nos ama a nosotros. Sí, sí nos ama. Claro que nos ama. Pero la razón de entregar a su Hijo no es nada más que somos nosotros. Y cuando digo nada más, no es que no seamos importantes, sino que este plan de salvación está mostrando el poder de Dios. Solamente Dios podía restaurar lo que el hombre y Satanás quisieron destruir. Se alejaron de Él, profanaron su santidad, y lo que merecíamos es destrucción por parte de nuestro Creador. Y a cambio de eso, Él muestra su gracia, que nosotros, mereciendo la destrucción, Él nos da salvación. Él muestra sus atributos, Él muestra quién es. Pero cuidado, porque no solamente es que nos está mostrando quién es en amor, porque también recuerda que la palabra de Dios dice que Él es justicia. Y aquí mucha gente dice hay una contradicción. ¿Por qué? Porque no puede amar y ser justo al mismo tiempo. No hay una contradicción, hay una tensión. ¿Sí? Imagínate, tú has escuchado ahora los casos de corrupción que están saliendo en nuestro país, ¿no es cierto? Es terrible, es asqueroso. Queremos que se haga justicia, porque todos queremos que se haga justicia, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, no sé, en esta semana en las noticias, que sale un juez y dice, sí, he visto la evidencia, ustedes son culpables, pero vayan todos a su casa, diviértanse con los millones que han robado, todos tranquilos, no pasa nada. Yo creo que ninguno de nosotros diría, wow, qué misericordioso ese juez, es maravilloso ese juez. Ojalá me toque alguna vez, pero si te das cuenta, nadie diría eso. Diríamos, ese es un corrupto ladrón igualito que los demás. Y eso es lo que a veces pensamos de Dios. Que como Dios es amor, entonces va a pasar por alto todo.
porque eres bueno. No puede negarse a sí mismo. Tiene que haber justicia y la retribución al justo desvío del pecado del hombre contra Dios, que es la muerte, la paga, muerte. Y entonces parece que el plan de Dios se acaba y Él dice, no, por amor a mi nombre, lo haré. Te meteré en el horno de fuego y te transformaré. Yo lo haré, dice el Señor. No dejaré que nadie mancille mi nombre, ni daré mi honra a otro. Y Él envía a su Hijo Jesucristo, un Salvador que vino y vivió una vida perfecta y se entregó. Porque todo el mundo cree que Jesús murió en la cruz. Al menos el mundo occidental, aunque sea por las vacaciones, sabe que Jesús murió en la cruz. Pero saber que Jesús murió en la cruz no salva absolutamente a nadie. Ojo con lo que voy a decir y créanme, tengo cuidado, ¿sí? Creer en Dios no salva a nadie. Esa es la verdad. La palabra de Dios mismo nos está diciendo y lo muestra una y otra vez, que dice, tú crees, en Santiago 2:19, en Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, lo que quiere decir es que en el lago de fuego va a haber muchos que creyeron en Dios. Entonces creer en Dios no es suficiente. Y déjame decirte algo aún más fuerte. Creer en Jesús nos salva. Ay, sí, pastor, usted se equivocó, porque usted mismo leyó Juan 3:16. Pero mira lo que dice la palabra. La palabra nunca se contradice y tenemos que encontrar. Por eso dice, cuán insondables son tus pensamientos. Oh Señor, tenemos que escudriñar la palabra. Sí, yo sé que la salvación es por gracia y así como el ladrón que murió junto a Jesús solamente tuvo que creer que Él es el Hijo de Dios y que lo que Él estaba haciendo en ese momento era la redención del pueblo de Israel y de todo aquel que en Él crea, para que nadie se pierda. Y Él sí, solamente creyó. Entonces, ¿yo necesito solamente eso? Sí, pero si luego de eso Dios te concede vida, es tu responsabilidad profundizar en la palabra. No es solamente, ay, es que ahí lo que me enseñan los pastores, lo que me diga el líder, esa no es la vida cristiana a la que Dios te llamó a vivir. Te llamó a que conozcas tú a tu Dios y que conozcas cuán grande y maravilloso e insondables son sus pensamientos y maravillas. Tenemos que dejar de humanizar a Dios y tenemos que ver a Dios como Él es. Y mucho más, porque jamás avanzaremos a darnos cuenta que Él es Dios y es digno de toda alabanza y exaltación porque Él es. Punto. Él es el que es. Yo soy el que soy, fue lo que le dijo. Por esa sola razón. Ay, pero y es que mi hogar, tu hogar, no importa. Yo voy a decir otra cosa. Tu hogar no importa, tu salud no importa, tu dinero no importa. ¿Cuándo no importa? Comparado con la grandeza del acto de salvación. A eso me refiero. O sea, no tratemos de ponerlo al mismo tiempo. Sí, yo quiero la salvación, pero también quiero... No, mira que la salvación no te corresponde, no es tuya, no la mereces. Pero Él quiere darte. Y por eso, ¡wow! ¡Cuánta gracia! ¿Recuerdas cuando hablé acerca de la gracia? No es un regalo inmerecido. Voy caminando por aquí, por la calle, y alguien me regala un regalo y yo digo, oh, gracias, listo. Pareciera que eso es la gracia. No, es que Dios en su infinito amor no nos da lo que merecemos, sino que en su infinito amor nos da lo que no merecemos. Pero Él no puede ser injusto, por eso envía a su Hijo Jesucristo. Y claro, su muerte es terrible físicamente, pero lo físico no es importante, es que Él carga la separación del hombre con Dios, ese pecado que en el Edén nos separó y que nos da una naturaleza pecaminosa para no hacer lo bueno. Dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros está capacitado para hacer lo bueno, a menos
que hayamos atravesado el dintel de la puerta, que es Cristo, la cruz. Y por eso Él carga todos esos pecados y Él muere ahí. Son esas 3 horas, la ira de Dios estuvo descargándose contra Jesús. O sea, nosotros no lo vemos, pero mira la frase: Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios Padre se separa de su Hijo porque carga el pecado del mundo, se convierte en maldición. No es que Él se hace un pecador, no. Toda la ira de Dios es puesta por Él porque el pecado de la humanidad fue puesto sobre Él. Y muere. Todo está hecho. El sacrificio se hizo. Pero había que esperar a ver si el sacrificio era aceptado. Porque otro hombre lo pudo haber hecho. ¿Qué tal si se confundían y no era Jesús y se lo llevaban a Pedro? Pedro estaba entre los escogidos, a lo mejor, y lo cogían y lo llevaban, y a lo mejor el Espíritu Santo le infundía fuerza y llegaba y... No, solo Él, solo Jesús. Nadie más que Jesús, solo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, podía hacer eso, presentar ese sacrificio. La ira de Dios, esa que no permitía que solamente diga, bueno, son unos traviesillos, chicos, pasen al cielo, vamos, todos al cielo. No, eso no puede pasar. Y eso no va a pasar. Y dicen, pero es que Dios es bueno. Sí, pero Dios es justo. Y Dios ha dicho que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él escogió a los cuales por los cuales Jesucristo iba a morir. Pero no, eso no es justo. ¿Por qué? Pero es que no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres humanizarlo a Dios? ¿Por qué quieres que Dios piense como tú? ¿Por qué quieres que Dios haga tu justicia si tu justicia es igual que tus obras? ¿Sí te das cuenta? La justicia de Dios es perfecta. Y en su justicia la pregunta no es ¿por qué Él nos salva a todos? La pregunta es ¿por qué Él escogió salvarme? ¿Sí te das cuenta? Porque cuando decimos ¿por qué nos salva a todos? No, Él puede salvar a todos, Él puede hacerlo. ¿Por qué no lo hace? No lo sé, pero no tiene por qué hacerlo. Consecuencia. Nosotros queremos justicia para todo el mundo. Ay, es que no sabe lo que me hizo, debe pagar. Ay, es que no sabe lo que dijo de usted, debe pagar. Pero cuando se trata de mí, misericordia quiero. ¿Sí te das cuenta? Pero no funciona así. La justicia de Dios está sobre todos. Y ninguna de nuestras obras nos va a salvar. Solamente su acto en la cruz. Sí, pero fue aceptado. Y eso es lo que justamente dice Pablo. Que por ese acto, sí hay la aceptación en la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, nada hubiera pasado. Solamente hubiera sido un acto para recordarlo y seguiríamos esperando al Cristo. Pero el Cristo resucitó. Y esto es tan importante entenderlo, y con esto voy hacia la parte final. ¿Qué es la predicación en sí? ¿Qué es el contraste que hace Pablo con la vida de Abraham en el mismo capítulo 4 que les acabo de leer? Porque hay que poner en contexto los versículos anteriores de lo que leímos en 24 y 25. Pablo argumenta aquí la imposibilidad del hombre de salvarse por obras, ¿sí? Toda esta parte viene hablándolo, todo Romanos 4 viene hablando Pablo de esa imposibilidad. No es por obras. Él resalta que la salvación depende únicamente de lo que Dios ha prometido, revelado a través de la persona y la vida de Jesús. Y para fundamentar este punto, Pablo recurre al ejemplo de Abraham, que es el primer hombre en la historia que dice que fue justificado. ¿Justificado qué quiere decir? Quiere decir estar bien con Dios. Quiere decir no hay más pleito.
La palabra de Dios dice que nosotros éramos enemigos de Dios. O sea, no solamente éramos desconocidos de Dios, éramos enemigos de Dios. O sea, Dios nos conocía, pero éramos contrarios a su santidad, tanto como el oriente del occidente. Así. ¿Sí? Y siendo tan distantes, Él nos ama de gran manera. ¿Por qué? Porque Él ama lo que Él dijo que iba a hacer. Él ama por amor a mí mismo, dice el Señor. Yo lo voy a hacer. Por amor a mí mismo los amo. Y uno dice, pero ese Dios creo que se está creyendo mucho, ¿no? Es que, Él se cree, por Él mismo va a ser. Claro, si fuera un humano, fuera el tipo más despreciable del mundo. Orgulloso, egocéntrico y todo eso. Pero Dios no es humano. Él es Dios y Él sí es todo lo que dice que Él es. Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso, Él es digno de toda adoración. O sea, nuestra vida debe ser adoración para Él. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros actos, todo es para Él, para su gloria. No es, es que Dios se lució conmigo. No. Lo que tú eres es porque es Él en ti. No vivo yo. Cristo vive en mí. En el grupo de conexión les decía eso. O sea, por eso es tan importante, y lo que habíamos venido predicando semanas anteriores, por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos, hermanos. Porque el cristiano tiene que saber esto, y esto es fundamental, ¿sí? Antes de ir a esa parte, quiero leerte lo que dice Génesis 15:6. Dice, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham que le fue contado por justicia? ¿Creía en Dios? Sí, pero no le fue contado eso por justicia. ¿Creía en Jesús? Dice, Jesús había sido prometido y todavía no estaba ahí, pero en Génesis ya lo dijo, o sea, enviaré a un hombre. O sea, tenía que ser un hombre. No podía ser más. 100% hombre, 100% Dios. Enviaré a un hombre. Ya hay una promesa. Pero no solamente es eso. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan dice que muchos creyeron en Jesús. Mira, muchos creyeron en Jesús por las obras, por lo que hacía. Pero dice, más Jesús no se confiaba en ellos porque Jesús conocía sus corazones. Juan 2. ¿Sí? Entonces, creer en Jesús tampoco es suficiente. Entonces, ¿en qué debo creer? Dice Romanos 4:1-3 en esta comparación. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó como justicia. Aquí hay un contraste que luego hace y lo explica también Pablo. Dice, a quien obra se le cuenta el salario como deuda, pero al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si tus obras te salvan, o Abraham hubiera hecho algo, Pablo lo que está diciendo es, si Abraham hubiera hecho algo, claro, tienen en qué gloriarse. Mira, yo dejé a mi parentela, bueno, todavía no había entregado a su hijo Isaac, pero vemos que es capaz de hacerlo. No es eso. ¿En qué está creyendo este Abraham? ¿En qué está creyendo? ¿Es algo que él hizo? No, dice, porque si él hubiera hecho algo, sí, todos estaríamos diciendo, oh, qué grande que es Abraham, pero no diríamos qué grande es Dios. Por tanto, tenemos que ver a Dios y veamos lo que dice. En la palabra de Dios, quiero llevarte desde el 18. 4:18, Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es lo que él creyó? Esto le fue contado por justicia. Y debe haber un contraste con lo que nosotros debemos creer, ¿ya? Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él creyó en una promesa. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó. Mira, el creer mostró en él
que no se debilitaba en su fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, viéndose él no dijo como Sara, ni siquiera se sonrió. Cuando él, teniendo 100 años, viene Dios y le dice, de ti haré una gran nación y te daré descendencia, él no cuestiona. Pero estoy viejo, ya no, Señor, hace rato, mi esposa tampoco, imposible ya ahorita criar guaguas, estoy viejo. No puso ningún pero, ¿sí? Ni siquiera hubo una sonrisa de, no, así lo dijiste, Señor, así es, no lo dudo, no hay en qué dudar. Dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto es lo que él creyó, ¿sí? Plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe que da salvación. No es una fe vacía. No es una fe vacía, creo en Dios. Creo en Jesús y creo su nombre y ando usando su nombre para todo. No se trata de eso, sino de estar plenamente convencido. Plenamente quiere decir totalmente lleno, convencido de que ese Dios que había prometido eso era capaz de hacer todito lo que había prometido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en este contexto? Sí. Te voy a leer el 23 porque quiero que tú lo lleves también para tu vida. A ver, déjame ver. Te lo leo de la Escritura. Y no solamente con respecto a él se escribió esto, dice la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Que fue justificado por justicia? Sí, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dice aquí en el libro de Romanos. Esta salvación que está teniendo Abraham no es una salvación que fue dada exclusivamente para él, sino que el 23 lo dice. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, también con respecto a nosotros. La tesis de Pablo en este punto: nadie será salvo por sus obras, todos somos condenados. La tesis de Pablo es la promesa de Abraham y que Abraham fue justificado, estuvo a buenas con Dios. ¿Por qué? Antes de la cruz. ¿Por qué? Porque le creyó a ese Dios en el que dice creer, ¿sí? Que iba a hacer algo con respecto a él. Por tanto, nuestra fe no debe ser vacía, nuestra fe debe ser puesta en Dios, claro, en su Hijo Jesucristo, claro, pero entendiendo que Dios el Padre entregó a su Hijo Jesucristo para que éste fuera el Cordero de Dios delante de él para el perdón de la humanidad. Y eso fue aceptado ¿cuándo? Cuando el Hijo de Dios se levanta de la cruz. Dice Dios, mi ira ha sido sofocada. Ya no hay más ira. ¿Para quiénes? Para los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pastor, yo ya no tengo que predicar porque ya al final uno no sabe quién será. Si Dios lo escogió, Dios lo escogió. No. Dios te ha mandado a que tú le prediques la palabra a toda criatura. Tú no sabes quién es salvo y quién no. Tú no tienes idea de quién lo es. Él lo sabe. Pero tú tienes que ir a lanzar la semilla donde quiera que sea, para que el Señor, en su sabiduría, en su gracia y en su potestad, Él salve a quien Él quiera. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué? Por amor, sí. Porque te ama, sí. Por amor a su nombre. ¿Está? Entonces, eso también es para nosotros. Entonces, mira, ¿qué es lo que dice? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue dado, sino también con respecto a nosotros. ¿A quiénes ha de ser contada esto es? A los que creemos. Mira lo que debemos creer los cristianos. Creemos en esto. ¿Sí? Esto es lo que dice nuestro texto. A los que creemos.
en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué fue entregado? ¿Porque me ama y soy su bebé y cuchi cuchi? No. Él fue entregado por nuestras transgresiones, dice la palabra de Dios. Esto es lo que debemos creer, hermanos. Él no fue entregado porque somos perlas preciosas. Él fue entregado como precio para nuestro pecado que nos separó de Él. Y Él, en su amor a sí mismo, nos ha traído con lazos de amor de nuevo. Por amor a su nombre, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir, porque Él dijo que crearía al hombre a su imagen y semejanza, y en el Apocalipsis, cuando sea el cumplimiento de todas las cosas, y nosotros hayamos sido resucitados, y este cuerpo corrompido haya sido destruido y hayamos sido embestidos de un nuevo cuerpo, entonces el cumplimiento de su palabra, haré al hombre a mi imagen y semejanza, será cumplido. ¿Por qué? Porque nosotros seremos a la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús. Y ese es el cumplimiento. Y no, ni el hombre ni Satanás se irá contra la palabra dicha por Dios. Y yo lo haré, ha dicho el Señor. Y esa es la firma de que Él lo ha hecho, la resurrección, que su Hijo ha sido resucitado, que su Hijo hoy está sentado a la diestra y juntamente con Él hemos sido resucitados, dice la palabra de Dios, hablándolo en un tiempo presente con una influencia futuro. Es algo que ya se ha dado y que falta que nosotros lo experimentemos, pero nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, dice su palabra. Jesús dijo, tu ira, Señor, no la pongas sobre ellos, ponla sobre mí. Y cuando esa ira fue puesta sobre él, el Señor vio agradable ese sacrificio y dijo, hijo mío, levántate. Y hace una declaración poderosísima, similar o igual a la que hizo cuando se levantaba de las aguas, representando su resurrección. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Él me complazco porque Él es perfecto. Él es santo y puro como yo soy santo y puro. Y cuando Él ha derramado su sangre te ha cubierto a ti. Y cuando Él te ve a ti, ve a su Hijo Jesucristo y ve complacencia. La obra de su Hijo en su creación, en aquellos que llamó a vivir en santidad y santificación. Pongámonos de pie, por favor. Le dijo